Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puede leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo evitar que tu iPhone deje de mandar las notificaciones. Esto nos pasa muchas veces y de hecho este es el video más popular de este canal, en el cual yo explico cómo activar las notificaciones para ciertas aplicaciones, como por ejemplo Instagram, que suele lanzar actualizaciones en las cuales iOS no reconoce el escrito de la aplicación y por esa razón tiene un error y no manda ciertas notificaciones. Antes que nada vamos a descartar ciertas posibles razones, vamos a irnos a lo obvio, yéndonos a la configuración de nuestro celular y dirigiéndonos hacia el área de notificaciones acá. Le damos y podremos ver la lista de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro celular. Este es uno de los problemas que suele pasar con el sistema iOS, que muchas veces hay aplicaciones que ni siquiera aparecen en la lista de las aplicaciones que tenemos instaladas y ahí es donde nos volvemos locos y empezamos a preocuparnos en por qué no aparecen en la lista de notificaciones. En el caso de que sí aparezca la aplicación que andas buscando encender las notificaciones, como por ejemplo Instagram, vamos a ver que hay diferentes opciones dentro del menú de Instagram en las notificaciones. Podemos activarlas en general, como pueden ver aquí están activas. Y podemos bien seleccionar qué tipo de notificaciones queremos que nos envíe esta aplicación Instagram. En mi caso, solamente necesito las notificaciones del centro de notificaciones. Eso quiere decir que no me va a llegar nada de Instagram cuando la pantalla esté bloqueada, ni tampoco me van a llegar tiras. O sea, no va a deslizar hacia abajo así ninguna tira, porque no me gusta que eso esté así. Sin embargo, sí tengo los sonidos activos y los globos de las notificaciones. Los globos quieren decir la cantidad de mensajes. Como pueden ver, tengo 8 globos en Instagram. Y sí me interesa que me indique eso. También recuerda que muchas de las notificaciones de algunas aplicaciones se realizan o se configuran dentro de la misma aplicación. Nos vamos aquí a nuestro perfil, abrimos en estos tres palitos acá la configuración de nuestro Instagram, le damos y le damos a donde dice configuración. Acá en configuración nos vamos a ir a notificaciones y vamos a encender todas las notificaciones que queremos de manera individual. Por ejemplo, las notificaciones push, las personas que te sigan o te dejen de seguir, los mensajes y llamadas, videos, y cada cosa nos va a permitir encender o apagar de manera individual. Asegúrate de que aquí dentro de esta aplicación o todas las aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, también te da la opción de activar o desactivar las notificaciones dentro de la misma aplicación. En el caso de que ya hayas hecho todo lo que ya yo previamente mencioné, que te hayas ido a configuración o hayas entrado directamente a la aplicación a encender las notificaciones y aún así no te llegan las notificaciones, te recomiendo hacer un reinicio del dispositivo. Cuando digo reinicio, no me refiero a que borres todos los datos de fábrica del dispositivo, sino que simplemente lo apagues y lo enciendas. Si sigue así, si sigue sin notificarte nada, sin darte ninguna notificación, te recomiendo borrar la memoria caché del celular. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Simplemente vas a hacer como que vas a apagar el celular. En los casos de estos celulares que no tienen botón, es simplemente el botón de volumen abajo y el botón de bloqueo. Apagamos el celular, pero en vez de deslizar para apagarlo, le damos a cancelar. Nos va a pedir la clave y automáticamente se ha realizado una limpieza de la memoria caché. Muchas veces esto soluciona no solo ese problema, sino que soluciona cualquier otro fallo que pueda tener el sistema iOS. Si aún así el celular no te ha dado notificaciones, no te ha resuelto el problema, te recomiendo desinstalar y volver a instalar la aplicación que no te está notificando. Recuerda que cuando desinstalamos una aplicación y la volvemos a instalar y la corremos, la abrimos, nuestro iPhone nos pedirá permisos para acceder a ciertas cosas, como por ejemplo la cámara, la ubicación, el micrófono. Y entre estos permisos también nos va a preguntar que si quiere utilizar notificaciones. Ahí es donde le vamos a dar a que sí, a permitir. Muchas veces por error, quizás no nos dimos cuenta, hemos dicho que no cuando nuestras aplicaciones nos preguntan si queremos enviar notificaciones o no, le damos a no permitir y de esta manera, por esa razón es que no nos aparecen las aplicaciones dentro de esta lista de notificaciones. Así que te recomiendo un fácil intento de desinstalar y volver a instalar la aplicación. Otra posible razón por la que tu celular no te está enviando notificaciones es porque el sistema iOS necesita una actualización. Siempre revisa que tú estés en la última versión, le das aquí a general y le das a actualización de software.
automática, y ahí el celular te va a decir si necesita una actualización o si estás en la última, como yo en este caso, que estoy actualmente en la última actualización. Si no lo estás, pues procede a actualizar tu celular y prueba nuevamente si las notificaciones funcionan o no funcionan. Y por último, si ya no te funcionan ninguno de los pasos previamente mencionados en este y en el otro video, pues lamentablemente te voy a decir que vas a tener que hacer un reinicio de tu celular. Te vas a configuración, en configuración deslizas hasta donde dice general, hacemos clic y en general hasta abajo vamos a dar donde dice transferir o restablecer iPhone. Le damos acá y nos va a preguntar dos opciones: restablecer o borrar configuración y contenido. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí a contenido y configuración. De esta manera no solamente se va a restablecer el iPhone, sino que todas las opciones de configuraciones internas se van a restablecer. Eso sí, ya no tendrás ni las contraseñas de las redes Wi-Fi, ni tendrás las conexiones Bluetooth, ni tendrán ninguna modificación que tú hayas hecho a tu iPhone. Va a ser un iPhone totalmente nuevo. Pero de esta manera sería un sacrificio para poder recuperar la capacidad de recibir notificaciones a ciertas aplicaciones. Pero ojo, te dejo esta opción para último, porque ya esto sería lo último que tuvieras que hacer en caso de no recibir las notificaciones después de haber hecho todo lo que te dije previamente. Si nada funcionó, entonces lo último que te queda es reiniciar tu iPhone. Y pues nada, chicos, esto básicamente lo cubre todo sobre que algunas aplicaciones no envían notificaciones. También tengan en cuenta un pequeñito ojo aquí al final, es que a veces no es culpa de tu iPhone, a veces es culpa de la misma aplicación en sí. O sea, los desarrolladores de ciertas aplicaciones tienen que actualizar su aplicación para que puedan recibir notificaciones. Hay veces que algunas actualizaciones vienen con fallas. Si por ejemplo WhatsApp lanza una nueva actualización y esa actualización trajo una falla, obviamente es algo que va a suceder, y no solamente te va a suceder a ti, sino que le va a suceder a muchas personas. Lo que pasa es que cuando solemos tener un problema pensamos que es solamente nosotros que los tenemos, pero a veces es culpa de los desarrolladores de la aplicación. En este caso, si por ejemplo le pasa a WhatsApp o a Instagram, es culpa de la empresa Facebook, o como se llama ahora, Meta. Así que no te alteres, no te vuelvas loco. Posiblemente ellos saquen una nueva versión de su aplicación para corregir estos errores. No sé si se fijan que cuando a veces entramos a la tienda y queremos ver la reseña o la descripción de alguna aplicación, pues nos dice que la nueva actualización trae corrección de errores y mejoras y ese tipo de cosas. Y a eso es que ellos se refieren cuando dicen corrección de errores y mejoras. Es que tienen sus errores ellos, y pues es tarea de ellos renovarlas y actualizarlas. Pues nada, chicos, esto básicamente es todo. Espero que les haya servido este pequeño truco o tip para cómo recibir notificaciones en sus iPhones. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Así que una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.